pero pero sobre todo que nos siga ayudando a que tengamos esa disposición de luchar por nuestra vida eterna. La palabra nos dice que esto es tenemos que dar la buena batalla de la fe, pues, y tenemos que aferrarnos a la vida eterna, como cuando un tren está pasando y nuestra vida depende de entrar en él, pues. Entonces, realmente las cosas del Señor son importantísimas y no debemos dejarnos engañar ni por el mundo, ni dejarnos engañar por el diablo, ni por nuestras propias concupiscencias o por el viejo hombre, pues. Porque lamentablemente a través de los siglos los cristianos han caído porque se han descuidado en las cosas del Señor y se han enfocado más en su propia vida, en cumplir y cubrir sus necesidades. Hoy vamos a estudiar esta parte de la palabra basado en Romanos capítulo 10, ¿ok? Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Ok? Interesante este tema. Eh, eh, yo llamo al mandamiento de llevar la palabra al perdido, yo lo llamo el mandamiento olvidado o descuidado. ¿Y por qué lo llamo así? Pues porque realmente el llevarle la palabra al perdido no se ve como una responsabilidad de todos los cristianos, inclusive no se ve como responsabilidad de la misma iglesia. Siempre hablamos de un evangelio personal, pues, pero eso yo creo que ha causado daño en la iglesia porque las mismas iglesias no organizan, en muchos, hay otras que sí lo hacen, no organizan el trabajo, el deber que tienen de predicar el evangelio en el entorno donde ellos están, pues, porque ahí es donde debemos nosotros actuar, pues. Entonces, nosotros sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Ok? Eso es una realidad que nos enseña la palabra, porque así Dios lo ha determinado. Para eso vino Cristo, a salvar a los hombres del pecado, del dominio de Satanás y poderle ofrecer vida eterna y librarlos de la ira venidera, pues de la destrucción final que va a haber cuando las personas, su alma, pase toda la eternidad en el infierno. Entonces nos dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Señor, hermanos, que todos los hombres sean salvos. Ahora, el problema está, en primer lugar, en los mismos hombres, que la mayoría aman más las tinieblas que la luz. Y eso ha pasado desde el comienzo de la humanidad, pues. Entonces, por más que les prediquen, por más que le digan, por más que le hablen de Dios, las personas no les interesa y no se convierten. Pero hay un problema cuando es el cristiano, cuando es el pueblo de Dios el que debe llevar el evangelio y el pueblo de Dios se descuida en ese trabajo. Y entonces lo dejamos a merced de que, bueno, cada quien cuando quiera, cuando le provoque, cuando le parezca, le hable a alguien, pues. Cuando nosotros vemos la palabra, hermanos, no vemos eso de esa manera, pues. Pero por alguna razón se ha llegado a creer que todo depende de eso, pues. Sencillamente un evangelio personal que donde cada quien decide si predica o no predica, si habla o no habla, pues. ¿Ok? Cuando nosotros vemos al mismo ejemplo del Señor Jesucristo, Él dio un ejemplo bíblico, hermanos. Él agarró sus apóstoles y los organizó de dos en dos y él mismo los envió a predicarle a las ciudades contiguas, pues. Después vemos que agarraba 70 hombres y también los mandó a predicar en todos lados, pues de dos en dos. O sea, Cristo no se conformaba con hacerlo él solo, pues. Él organizó a sus discípulos para que sus discípulos fuesen a predicarle a todas las ciudades que él solo, por sí solo, no podía abarcar, pues porque era un gran trabajo el que tenía que hacer el Señor.
Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, el problema es que Dios ni Cristo van a venir a la tierra a predicarle a los hombres. Entonces, si Dios no va a venir a la tierra a predicar a los hombres, si Cristo no va a bajar a predicar a los hombres, si el Espíritu Santo no se le va a manifestar a la gente para hablarle directamente, entonces, ¿de quién es responsabilidad predicar el Evangelio? ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de llevarle el Evangelio de salvación a los perdidos? Si los ángeles tampoco se involucran en eso directamente, pues es a los siervos del Señor, a los cristianos, a cada cristiano, a cada organización local, cada iglesia local, el cuerpo de Cristo, tienen que velar por la predicación del Evangelio, porque ¿cómo la gente se va a salvar o cómo va a crecer la iglesia si solamente hay un hombre trabajando y ese hombre trabaja de vez en cuando? Porque también tiene que estar pendiente de sus asuntos. Entonces, ¿qué tenía Dios en su mente antes de fundar al mundo, al crear el mismo hombre? Desde la eternidad, pues Dios quiere un pueblo santo, quiere hijos hechos a su imagen y semejanza, quieren hombres y mujeres que sean santos en toda su manera de vivir, tal como lo es hoy. Entonces Dios, Hijo, se hizo hombre para abrir el camino, para enseñar la verdad y ofrecerle salvación a todo aquel que le quiera aceptar y obedecer. Cristo preparó a 12 hombres para que fuesen sus testigos y estos 12 hombres se encargaran de predicar el Evangelio. Y estos 12 hombres cumplieron con el mandamiento de enseñarles todas las cosas que Cristo les había enseñado y se las transmitieron a todos los discípulos para que ellos también salieran a hacer su trabajo. Entonces nos dice Tito 2 del 13 al 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Un pueblo que ame trabajar en el reino de Cristo, porque ya nosotros no somos de este reino. Ya nosotros no somos de este mundo. Nosotros le pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros somos ciudadanos del cielo. Y en función de eso, ya nosotros debemos entender que antes de nuestros países, antes de nuestros intereses, están los intereses de Dios, porque tenemos que velar por las cosas del cielo, poner la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Entonces, Jesús vino a abrirnos ese camino, a mostrarnos el camino, ¿verdad? A enseñarnos la verdad. ¿Para qué? Para darnos vida, como dice en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, o sea, el camino que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y la verdad. Entonces, Cristo reveló la verdad para que nosotros pudiéramos conseguir este camino. Y el camino que Él nos abrió y la verdad que Él nos ha revelado nos lleva hacia la vida eterna. Y esa vida eterna nos la da el mismo Cristo, que es la vida eterna. Entonces dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí, pues. Entonces, Cristo quería eso, hermano. Dios quiere hijos, quiere que los hombres se salven, quieren santos que lo aman, que lo obedezcan, que le adoren. Y por esta razón ha hecho todo esto, porque él podía destruir la tierra cuando Adán y Eva pecaron y acabar con eso y se acabó, pues. Pero no, Dios siguió adelante, permitió, dejó a los hombres en sus propios caminos, los hombres se pervirtieron, mandó el diluvio, después tomó a Abraham, de Abraham formó un pueblo santo, pero ese pueblo santo, el propósito era que viniese el Mesías quien iba a morir para redimir, para traer el perdón de pecados a toda la humanidad que no existía, pues porque no había una salida que permitiera el verdadero perdón de pecado. Y ese perdón de pecado solamente podía venir por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, los ángeles anhelan meterse, involucrarse en el sentido de que quieren saber, quieren ver qué es lo que está pasando aquí en la tierra. Pero nosotros los cristianos
debemos comprender que los que estamos en medio, los responsables en esta tierra, en este mundo, somos nosotros. Y tenemos que cumplir la palabra del Señor, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser esos pies preciosos que llevan el Evangelio de salvación. En Efesios 1, del 3 al 6, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, los cristianos del primer siglo tuvieron la gran bendición de que los apóstoles con los evangelistas y todos aquellos que se le había asignado la responsabilidad, pues los mismos cristianos, pues fueron predicando el evangelio y fueron convirtiéndose muchos hombres y mujeres. Pero hoy en día nosotros también hemos tenido la venia, la bendición de que alguien nos predicó el evangelio y por eso estamos acá. Pero el Cristo dijo en su tiempo que la mies es mucha y hace falta obreros para cosechar, pues. Y si hay obreros, pero los obreros no quieren involucrarse en cosechar, en predicar la palabra, en sembrar la palabra en los corazones de los hombres, entonces, ¿cómo van a crecer las iglesias? A veces hay testimonio de personas que han buscado a Dios desesperadamente y ni sabían de quién era la iglesia de Cristo, o sea, quiénes son ellos. ¿Y por qué no se sabe de la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo en su entorno no se da a conocer como debe darse a conocer. No basta con poner un cartelito en la puerta del local. No basta con eso, hermano. Realmente hace falta que nosotros, como dice Pedro, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Cristo se hizo hombre con un propósito y era darle la salida, la oportunidad a los hombres de que se reconciliaran con Dios, de que se pudiese tener una comunión nueva, de nuevo con Dios, porque los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, Cristo facilitó la reconciliación, que el hombre pudiera acercarse a Dios, que el hombre pudiese tener la ventaja, la bendición de que tome su decisión y no vaya a ir a condenación eterna. Entonces, la salvación hay que ofrecérsela a todo el mundo. Pero si los cristianos están adormecidos en sus propios asuntos, entonces, ¿quién les va a predicar a las personas? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice él. ¿Y por qué no se avergüenza del evangelio? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, esto es una declaración poderosa, hermano. Dice que el poder de Dios para que las personas se salven está en sus comienzos en el Evangelio, cuando las personas escuchan el Evangelio. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es poder de salvación para todo aquel que cree. Pues. Pero ¿cómo la gente puede creer si no escucha, hermanos? La Biblia es uno de los libros más vendidos de todo el mundo y la gente tiene la Biblia en sus casas, pero la gente no entiende, pues, no comprende.
Si a veces a nosotros los cristianos nos cuesta entender la palabra del Señor, imagínense la gente en el mundo. Entonces, el evangelio, que es el predicar la palabra de Dios, especialmente lo que ha sido la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, con todo lo demás que hay que predicarle a las personas para que comprendan su condición espiritual y tomen una decisión, es el poder de Dios, la dinamita de Dios para poder darle la salvación a las personas. Porque si las personas oyen el evangelio y lo aceptan, pues las personas van a poder tomar una decisión. Si es negativa, pues se condenará, pues como ha pasado con el mundo todo el tiempo. Pues. Pero siempre habrá alguno que se interese. Allí hay alguno que está buscando a Dios. ¿Cuántas personas sinceras pero equivocadas están en las religiones y creen que allí es la verdad? Pues algunos se les predica y no creen y bueno, o sea, se van a perder, pues porque si no reciben la palabra se van a perder. Pero hay otros que no han tenido la oportunidad de escuchar que están equivocados, que en su religión están mal, pues. Entonces, las palabras del Evangelio tienen el poder para traer la justicia de Dios sobre aquel que lo escucha y cree. Ese es todo, hermano. Pero hay que pronunciar las palabras, hay que predicar, hay que enseñar, hay que mostrarle a las personas en qué condición espiritual están, el peligro que ellos están corriendo. Entonces, ¿qué hace cuando se le predica el evangelio a las personas? Se les pueden creer, pueden aceptar la verdad y ahí mismo le dicen a uno, ¿qué pues haremos? ¿Qué puedo hacer? Dame enseñanza, quiero aprender. ¿Cómo es eso? Yo nunca había escuchado eso. Entonces, es importante predicar el evangelio porque si los cristianos no hablan, entonces las iglesias cada vez van a ser más pequeñitas porque no se le habla a las personas, no se le predica a las personas. Solamente cuando alguien dice, bueno, fui a comprar pan y le hablé a la persona que me vendió el pan. Ah, no, fui un momento a cortarme el cabello y le hablé al peluquero, pues, o al barbero. Pues. Ah, no, estaba haciendo tal diligencia, aproveché y le hablé a una persona. Bueno, ese es el deber ser, hermanos. Pero a ese ritmo, ¿cuándo se va a cubrir? ¿Cuándo se le va a hablar a todas las personas en el entorno donde nosotros estamos? ¿Ah? A veces las iglesias no hacen los planes, no organizan, no buscan la manera de predicarle al perdido. Algunas lo hacen con diferentes maneras, pero yo lo llamo el mandamiento olvidado porque, hermanos, la cantidad de iglesias del Señor que no predican la palabra afuera, sino solamente se conforman con las cosas que se hacen el domingo y uno que otro día que se reúnen para estudiar, son bastantes. Los testimonios que uno escucha por todos lados son bastantes. Usted mismo, dígame, qué tanto esfuerzo están haciendo en sus congregaciones o qué tanto esfuerzo estamos haciendo en la congregación donde yo soy miembro para predicarle el evangelio a toda criatura. Y nos daremos cuenta que muchas veces no hay ningún esfuerzo. A como vayan, Cristo organizó a sus discípulos, la iglesia no organiza a nadie. ¿Es posible? ¿Está bien eso? Segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido al principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, pues. La verdad tiene que ser creída, pues. Pero nos dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pues dice, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué se le debe dar gracias a Dios? Porque ustedes fueron llamados mediante nuestro evangelio. Y ese evangelio produjo en los hermanos de Tesalónica la fe necesaria para que ellos se convirtieran a Cristo. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo no le dijo a sus discípulos, mire, guarden silencio y no digan nada. Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y hablen,
prediquen el evangelio, hagan discípulos de todas las naciones. Se lo dijo a los apóstoles. Y entonces cualquiera diría, bueno, pero eso fue a los apóstoles. Sí, pero en el mandamiento de los apóstoles dice ya en el último versículo de Mateo, de la Gran Comisión, dice, enseñándole que guarde todas las cosas que yo os he mandado. Y eso incluye el predicar el evangelio. Hoy disfrutamos de la gran bendición, mis queridos hermanos, de estar con Dios, cada uno de nosotros, pertenecer a su pueblo, ser coherederos con Cristo, porque alguien se preocupó por predicarnos el evangelio, porque alguien nos habló, pues. A veces algunos de nosotros no fue porque alguien nos habló, sino buscando y buscando logramos nosotros conseguir la iglesia de Cristo, investigando, metiéndonos por un lado y por otro, porque teníamos anhelo de salvarnos. Así hay muchas personas que quieren salvarse. No son muchas comparadas con el resto del mundo, pero hay personas que están buscando al Señor. Y a veces pasan años buscando y no consiguen. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pues esa es la realidad. Ahora la pregunta es, ¿pero hemos entendido la responsabilidad que cada cristiano, hombre y mujer, tenemos de predicar el Evangelio? ¿Hemos comprendido el enorme peso que tenemos de responsabilidad sobre nuestros hombros? La realidad, hermanos, es que el Evangelio no se va a predicar solo. Ese no era el plan de Cristo. Dios ha dejado la responsabilidad de esparcirlo a su propio pueblo, a aquellos que ya lo escucharon, lo recibieron y están viviendo por fe, pues, obedeciendo al Señor. Ahora, lamentablemente, el poder de salvación, el Evangelio, no tiene efecto si las personas no quieren oírlo. Primer punto. Y segundo, si no quieren creerlo, pues tampoco les va a hacer efecto. Pero lo lamentable es que ni siquiera lo escuchan, pues. No tienen la oportunidad de escucharlo. ¿Por qué no tienen la oportunidad de escucharlo? Porque no hay quien les predique. En donde nosotros vivimos, hermanos, hay muchísimas personas en cada pueblo, cada ciudad donde nosotros estamos. Eso implica que si no hay muchos obreros para la mies, entonces los obreros deben esforzarse un poco más. Entonces nos dice Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues? ¿De qué manera invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lamentablemente a veces las películas católicas esas que hacen de Semana Santa hablan más de Cristo que quienes deben hablarlo. Entonces, ¿cómo pues, de qué manera invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo? O sea, es una pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, es una pregunta que la respuesta es obvia. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No, si no han oído, no pueden creer en él. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces hay una responsabilidad de predicar. Entonces, esto debemos entenderlo que el apóstol Pablo pues está usando una parte del antiguo pacto para hablar de esto, lo que está en el libro de Isaías. Romanos 10 del 6 al 11 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya nosotros sabemos, hermanos, que creer no es un ejercicio mental de aceptar que Cristo es el Salvador.
creer en la Biblia conlleva obedecer. El creer solamente es el mal ejemplo de los eh, demonios, pero el que quiere salvarse entiende que el creer bíblico tiene que ver con aceptar las palabras de Cristo, la palabra de Dios y ponerlas por obra. Entonces el Evangelio, cuando es creído en la persona, hermanos, cuando la semilla es sembrada en el corazón de las personas, crea un efecto. Cuando nosotros vemos la parábola del sembrador, nos damos cuenta que dos tipos de tierra, tres tipos de tierra lo recibieron con gozo, pues, ¿ok? Con alegría, pero entonces uno, los afanes del mundo, hizo que se ahogara la semilla en 8 raíces, pues, o se ahogara la raíz, pues. Los otros, las dificultades, las tribulaciones, hizo que tampoco echara, diera fruto ni creciera. Solamente una tierra fue la que echó raíces y creció y dio fruto. Hay micrófono por allí abierto, hermanos, por favor. Muchas gracias. Entonces, en la parábola del sembrador, alguien tuvo que sembrar la palabra. Entonces, en el ejemplo que estaba dando Cristo, Cristo se identificó él como el sembrador, pues, o sea, el contexto. Pero ya Cristo no está acá. Entonces, ¿quiénes son los que siembran la palabra? ¿Quiénes deben sembrar la palabra? Para que esa semilla pueda entrar en el corazón de las personas y bueno, si ellas permiten que muera la semilla, que no eche raíces, es responsabilidad de ellos. Pero habrá alguno donde la raíz echará y traerá fruto más adelante. Entonces, Romanos 10:3 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Pero entonces a continuación, pues habla de cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. O sea, cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído en él. Hoy en día muchos hablan de Cristo, pero hablan mal. Dan un evangelio que no es evangelio. Le dicen a las personas, mira, Cristo quiere entrar en tu corazón, Cristo te quiere bendecir, Cristo te quiere prosperar, Cristo te va a conseguir una casa, Cristo te va a conseguir un esposo, una esposa, Cristo te va a conseguir un empleo. Y entonces la gente se cree eso, pero ese no es el evangelio de salvación, hermanos. Ese no es el evangelio que Cristo mandó a predicar. Entonces las personas aceptan esa mentira y bueno, terminan haciendo lo que ellos les dicen que hagan. Entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a escuchar o cómo van a invocar a alguien que en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Pues? Pero Dios dejó responsabilidad de predicar, hermanos. Entonces, hoy se trabaja mucho, pues, internamente, pues, porque es el deber ser, pues. Porque una vez que llegan los hermanos o que alguien se convierte, hay que ayudarlo a que crezca espiritualmente. Entonces la iglesia tiene que estar con el arduo trabajo de enseñando, predicando, dando estudios, para que los hermanos vayan creciendo espiritualmente. Pero ¿y qué hay del perdido? ¿Qué pasa con el perdido? La nueva traducción viviente dice Romanos 10:14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Pues? Algunas veces los evangelistas tienen una gran carga, la responsabilidad de predicar el evangelio por él y por toda la iglesia. ¿Qué quiero yo decir con eso? Toda la iglesia está esperando que el evangelista sea el que predique la palabra y los demás quieren obtener los beneficios del trabajo que hace el predicador o el evangelista. Pero es que Dios no mandó a un solo hombre a predicar. Es su responsabilidad si es el evangelista, pues. Si es predicador, es su responsabilidad.
Ahora, lamentablemente, hermanos, lo complicado del asunto es que los evangelistas, no son pocos, están esforzados por predicar el evangelio a los que están adentro, para edificarlos, pero en gran parte no están trabajando con aquellos que están afuera y que deben oír el evangelio. O sea, no hay esa organización, esa metodología como hizo Cristo. Agarró y mandó a sus discípulos y vaya y prediquen de dos en dos, pues. Y vayan a las ciudades y les dio las instrucciones, les dijo cómo tenían que hacerlo. Todos deben oír el evangelio porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pues esa es una regla. ¿Se debería ser selectivos de a quién predicarle o no? No, deberíamos predicarle a todos los hombres. Porque no sabemos, nosotros no conocemos los corazones de la persona y no sabemos quiénes oirán y quiénes no tienen un buen corazón. Por eso tenemos que predicarle a todo el mundo. Ahora, la otra cosa es que, ¿por qué se cree que nuestro deber es solo con los más cercanos, con los familiares, con los vecinos, amigos? Eso es lo que se cree, pues. O sea, no, yo le prediqué a mi familia, ya hice el trabajo. A otros va un poquito más allá, ya le prediqué a los vecinos, ya le prediqué a mis amigos y los demás no tienen oportunidad. ¿Quién les va a predicar a ellos? ¿Quién les va a hablar? Los que viven en nuestro sector, municipio, en la ciudad donde vivimos, ¿llegarán a tener la oportunidad divina de oír el Evangelio? ¿Habrá quienes le predique a esas personas? Hay ciudades, pueblos pequeños, que es fácil evangelizarlos a todos, pero hay ciudades que son enormes y por más que pase toda la vida uno evangelizando no va a poder cubrirlo, pero hay que trabajar. La otra pregunta ¿es responsabilidad de un solo hombre o de dos o de todos los miembros de la iglesia ubicada en medio de la ciudad o del sector predicar el evangelio? ¿De quién es la responsabilidad? Solamente un evangelio personal. Ah, no, pero usted predique como puede, cuando quiera. Estamos enseñando la responsabilidad de cada cristiano dada por mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Estamos animándolos, estamos organizándolos, estamos enseñándoles cómo predicarle a la gente, qué hablarle. Y la buena pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia, hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La Biblia latinoamericana dice, primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Aquí dicen el propósito de este pueblo, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿para qué? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Aquí lo dice Pedro, para que proclamen, la Reina Valera dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay una responsabilidad, mis hermanos. Es una responsabilidad, realmente hay una gran responsabilidad. Si nosotros le predicamos a muchas personas y no obedecen, ya no es, o sea, no es culpa nuestra, pues, o sea, no es nuestra responsabilidad. Pero, ¿qué pasa si no le estamos predicando a casi nadie o a pocas personas? Después, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, ¿quién los organiza? ¿Quién está animando a la hermandad? Pues a ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién los está animando a que vayan y prediquen? ¿Cómo se están organizando? A veces es lamentable decirlo, pero a veces las
Las sectas a veces están mejor organizadas que la iglesia del Señor en la responsabilidad de evangelizar. Están bien organizadas. Han entendido la responsabilidad que hay de llevar el evangelio. En muchas oportunidades, todos quieren llevar los beneficios del trabajo del evangelista. Se escuchan expresiones tales como para eso le pagan, dicen algunos hermanos. No, para eso le pagan, que él predique. No, él es el responsable de predicar el evangelio, dicen otros. No, es que no, y ustedes cómo predican. No, es que el hermano Pedrito Cáceres está predicando el evangelio y ya como él está predicando el evangelio, ya él está haciendo el trabajo, ya nosotros no tenemos que hacer mucho. Pero si el evangelista o alguien está haciendo ese trabajo, ese, el que se está llevando los beneficios es él, porque está haciendo su labor. Pero no podemos pretender y excusarnos, pensar que alguien, como alguien está predicando el evangelio, entonces ya la iglesia está cumpliendo su trabajo. En parte sí, si la iglesia lo asignó, pero no es el todo de la iglesia. Estamos haciendo el esfuerzo por predicarles al perdido. Estamos organizados. Estamos viendo cómo llevamos la palabra. La mayoría no creerán, hermanos, pero ese no es el punto. El punto es que a nosotros se nos mandó a predicar el evangelio. El hecho de que escuchen o no escuchen, pues nosotros, eso ellos le darán cuenta a Dios. Imagínense Noé, 120 años, pregonero de justicia. Nadie le prestó atención, nadie, hermanos. Solamente sus hijos y sus nueras. Y yo me imagino era porque creyeron que se iban a perder, o sea, le creyeron a Noé, pues. En Romanos 10 del 16 al 17 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que las personas puedan adquirir fe, deben oír la palabra del Señor o la palabra de Cristo. Porque aquí la palabra que se traduce como Dios es Mesías o Cristo, mejor dicho, Cristo. Mesías, Cristo. Entonces hay que anunciar el Evangelio. Hay que trabajar, hermanos. Hay que organizarse. A veces no es fácil predicarle a la gente extraña porque no te dan la oportunidad, porque se molestan, porque piensan que eres un fastidioso o que eres una persona obsesionada, pero lo mismo pensaron de los cristianos del primer siglo en muchas oportunidades. Entonces, debemos tener un orden en la iglesia. La iglesia de Jerusalén, hermanos, estuvo constituida por muchos miembros. Bueno, ya saben que primero se bautizaron 3.000, como 3.000, o después se bautizaron como 4.000, sin contar las mujeres, y bueno, era enorme la cantidad de personas que se bautizaron en el primer siglo, comenzando la iglesia. Pero ellos estaban ahí, pues, no salían de allí, porque claro, el evangelio primero se le predicó a los judíos. Pero cuando llegó la persecución liderada por Saulo de Tarso, dice que todos fueron esparcidos por todas partes, exceptuando los apóstoles. Ahora, lo que no dice allí es que los cristianos, a medida que iban avanzando y huyendo, se escondían en sus casas y no decían nada, como muchas veces este, podría uno creer, ¿no? Ellos iban predicando la palabra. ¿Y por qué la predicaban, hermanos? Bueno, primero porque entendían que esa era su responsabilidad y segundo porque tenían ese anhelo de que otras personas se salvaran. Hechos 8 del 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo hermoso, ejemplar de este relato era la actitud de aquellos que huían de la persecución. No se escondieron, no se encerraron para que nadie los viera, iban por todos lados, por todas partes anunciando el Evangelio.
anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, a pesar de que habían perdido todo, hasta sus hogares, hermano. Ahora, ¿cuál será el problema que tenemos nosotros hoy en día? ¿Será que estamos muy cómodos? Pues esta iglesia en Jerusalén estaba muy bien allí, todos calientitos, bien bonitos, animados, compartiendo hasta que fueron zarandeados. ¿Fue Dios quien permitió la zarandeada de Saulo? Claro, porque Dios lo permitió, pues. Porque si no vino esa zarandeada, si no vino esa persecución, entonces el evangelio no se hubiese expandido. Pero cuando ellos fueron perseguidos, el evangelio se esparció por todos lados y empezaron a aparecer iglesias de Cristo, cristianos en diferentes partes. Y entonces lo que Cristo le había dicho a los apóstoles que fueran por todo el mundo, por todas las naciones, se empezó a cumplir, pero ¿por qué? Porque hubo una persecución. Si no estuvieran, me imagino yo todavía metidos allá en Jerusalén. Entonces, Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué debe mover al cristiano a predicarle a todos cuanto pueda, hermanos? El amor por Cristo, hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, el agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, porque es mandamiento y no hacerlo es desobedecer y pecar, el amor al prójimo, hermanos. Todos ellos van a perderse, van a sufrir un tormento eterno. Si es por su propia decisión, bueno, esa es su decisión. Pero lamentable es que no reciban la oportunidad de escuchar el Evangelio. Que nosotros, el amor al prójimo, porque queremos su bien, no su perdición. Porque es posible que se demande su sangre de nosotros por no haberle hablado. Bueno, ¿esto es posible o no es posible? Porque yo creo que Dios de igual manera le va a dar la oportunidad a las personas que tienen la disposición de oír. Si no se lo predicamos nosotros de alguna manera, se lo predicará otro hermano, pero de alguna manera Dios le ayudará, pues. Pero sería lamentable que por nosotros callarnos, muchas personas se pierdan o por lo menos no puedan tener la oportunidad de tomar una decisión. Porque Dios busca tales adoradores y porque más nadie podrá predicarle la verdad, solo los que pertenecen al reino, los que conocen la verdad, hermanos. Entonces, 10:15, Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, hermano. Y Romanos 10:18 dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. O sea, cuando Pablo anunció esto, cuando Isaías estaba hablando que estaba advirtiendo al pueblo de Israel de sus maldades, pues se le había predicado a todo el pueblo de Israel. Y Pablo también dice que él ha llenado toda esa zona habitada del Evangelio y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, hay un trabajo que hacer, hermanos. Hay una responsabilidad que cumplir. Y es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, llevar el Evangelio a toda persona y no descuidarnos en esta labor que a veces pareciera difícil, pero que representa una gran bendición para todos aquellos que se esfuerzan por llevarle el Evangelio al perdido. Que nuestro buen Dios nos bendiga para que podamos ser este, voceros del Evangelio, para que podamos llevar la luz del Evangelio a otras personas. Que Dios les cuide, hermanos. Hermano Jaime. Bien, muchas gracias, hermanito Mario. No sé si me escuchan bien, hermanito. ¿Me pueda, por favor, confirmar? Sí, sí, lo escuchamos bien, hermano.